voy a comenzar con eh, completando la respuesta que le di, y la memoria no me falla, a Pablo ayer. Eh, no me acuerdo bien si era Pablo o era otro usted, discúlpenme. Juan Pablo. Respecto a para qué investigar, porque daría la impresión que esta segunda parte del interrogante no la habíamos tratado, pero en realidad ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la exposición anterior, para qué investigar está mencionado. Entonces ahora lo recorto y lo especifico con más claridad. Se investiga para ampliar el stock de conocimientos acumulados, el stock de conocimientos disponibles, de una institución, de un país, de un conjunto de países, de la humanidad. Se investiga para ampliar conocimiento. Esto lo hemos dicho, pero ahora está puntualizado precisamente. Se investiga obviamente también para dominar un problema, para entenderlo y para buscarle soluciones. El caso más acuciante en este momento es el COVID-19, que es ¿qué es este virus? ¿Cuál es su composición celular? ¿Cuáles son sus componentes y cómo se relaciona? Y cuando lentamente la investigación va identificando, ayer mencionamos 3 aspectos del genoma del COVID estarían identificados, algunos se dan más en América, otros de los aspectos se dan más en los casos europeos. Bueno, ¿cómo vamos descubriendo la naturaleza de este problema y en consecuencia cómo lo vamos a atacar? Se investiga para esclarecer una cuestión determinada. Nos vamos a dar cuenta mañana cuando entremos a la parte operativa del proceso de investigación. El mejor ejemplo que tengo para esto es volver al caso de la calidad del gasto público planteado en esa definición, en ese título y subtítulo de tesis y en esa hipótesis. Allí, ¿qué está tratando de hacer el autor? ¿Qué está tratando de hacer el investigador? Esclarecer una cuestión determinada. Si el gasto público puntual de un municipio, comparando dos municipios entre sí, mejora, mejor dicho, los mecanismos de control, sirve ese seguimiento del gasto para profundizar la asignación que se le hace a la calidad democrática, medida en 2 objetivos, no importa ahora. Finalmente, se puede investigar para manejar, para mejorar la utilización de los recursos. Creo que un buen ejemplo de esto es el acceso a energías naturales, a energía solar, a energía eólica. Los resultados de los procesos de investigación profunda y de investigación aplicada, de investigación básica, de investigación aplicada, han permitido mejorar la utilización de los recursos, han permitido no degradar el medio ambiente.
quieren una explicación en esta línea, un ejemplo un poco más claro, el desarrollo de todas las maquinarias para el procesamiento para el reciclaje, procesamiento y reciclaje de residuos en las grandes ciudades, sea para la generación de energía, sea para la generación de materiales y materias que van a ser primas para producir otras cosas. Este quizás es un caso todavía más minucioso de investigación aplicada. Entonces, podría desarrollar alguna otra línea. Me parece que estas 4 son suficientemente claras. En todo caso, en algún momento de mañana voy a incorporar una pequeña, ahora no la tengo, voy a incorporar una pequeña transparencia puntualizando estas cosas para que quede visualizada en manos de ustedes. Y me parece que ya no tiene sentido volver a esta parte del interrogante. ¿Y qué es investigar? Lo vamos a terminar de redondear hoy. En todo caso, entre qué es y el para qué, hay un cómo investigar. Y a esto nos vamos a dedicar el jueves y el viernes próximo. En ese otra vez proceso ordenado y secuencial que ya no es la rueda de Wallace, sino que va a ser el camino crítico para definir un tema de investigación. Esto es especial para el que tiene que hacer un trabajo final. ¿Cómo determinar un tema de investigación y cuáles son los pasos a seguir hasta el proceso de redacción final del trabajo? Entonces, hoy nos corresponde el razonamiento científico y aquí también tengo algunas consideraciones que las incorporé a último momento. Mientras estamos recorriendo este sendero informativo, nos estamos informando de la disciplina metodológica. Nuestra mente se va formando, se va formateando, para utilizar un lenguaje más de este tiempo, en torno al comportamiento que requiere un proceso de investigación. Tan simple pero tan sólido como eso. Insisto en la palabra simpleza. El comportamiento que requiere un proceso de investigación. La mentalidad investigadora es la de un pensamiento habituado a trabajar con orden. Esto va a manera de resumen central de la reunión de ayer. Y a respetar un procedimiento lógico. Ese orden y ese procedimiento ordenado asegura que el resultado, que el producto, en definitiva que el aporte, que el pensamiento final posea razón, sea valioso, corra la frontera del conocimiento. No hay mayores secretos en la investigación que este. No hay sofisticación, hay formalidades para darle rigurosidad a los resultados. El razonamiento metódico minimiza la precipitación y la emocionalidad. Y esto hace que el resultado sea objetivo. Yo aspiro, y estoy seguro, y usted debería ir sintiendo ya, que antes de transitar estos caminos que estamos transitando, frente a una situación no clara, la respuesta automática nuestra es desde la experiencia acumulada, es desde el impacto que la situación nos produce.
y, y es automática y es precipitada. Pero a partir de estas dos reuniones, yo les aseguro que ustedes van a empezar a sentir a ver, espera, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Ahí se le disparó la tecla de la observación. E inmediatamente después, ¿qué es lo que estoy observando? Lo analizo un poco. Y con esos elementos emito una primera consideración. Esta es una hipótesis, mis queridos amigos y amigas. Esa es ya una hipótesis. Y yo me juego, y le pediría que me escriba si le va pasando esto, que le va a empezar a ocurrir. Si esto es así, hemos sido exitosos. Y he tratado de evitar, y hoy voy a poner algunos ejemplos entre lo que estoy diciendo y la lectura del papel que se distribuyó por la reunión de ayer, aunque no lo haya leído, lo va a leer después y se va a dar cuenta. Que usted va a empezar a reaccionar así, con lo cual su proceso de razonamiento, su mente, se ha hecho más serena y más rigurosa. Esto es natural, esto es lo que nos pasó a todos hasta que empezamos a trabajar estos caminos y ya lo incorporamos, a ver, frenemos un poco. Ayer dimos ejemplos de lo que era la respuesta por las creencias, por los valores, por la emocionalidad, y la respuesta más equilibrada, más objetiva. La lectura la primera lectura que ustedes tienen aporta dos mensajes. Es un papel breve de introducción al razonamiento científico y a sus etapas. Va un poquito más allá de lo que vimos ayer. Sirve para ayer y sirve para hoy. De todas maneras lo vamos a complementar con otro papel. Pero los mensajes son dos. Primero, tendría que invertir el orden de este punto 2. Es una metodología universal. ¿Por qué? Porque el papel está escrito para una escuela de salud pública. Sin embargo, propone como secuencia de metodología la rueda de Wallace. Esto quiere decir que ese instrumento vale para cualquier orden de razonamiento. A mí me gusta este papel porque es breve, porque es claro, porque da elementos para que ustedes se ubiquen mejor en el problema. Pero además, porque tiene este mensaje. Está escrito para un ámbito que, salvo que entre los que están anotados en este intercambio cotidiano que tenemos para estos días, en esta tertulia cotidiana, estén especialmente vinculados al tema de la salud. Lo más probable es que la mayoría, esto no lo sé, pero yo que la mayoría viene no de la ciencia de este papel es valioso. Entonces, acá aparece la importancia de esta aparentemente simple, pero ordenada propuesta metodológica que hace Wallace en su momento. Entonces, hoy vamos a mirar, y a partir de aquí voy a ir un poco más rápido porque ustedes lo tienen grabado.
De la secuencia de Wallace vamos a saltar a tipologías de investigación científica. En la tipología de investigación nos va a ir iluminando determinadas visiones del proceso de investigación, sea por las variables que usamos, sea por cómo las trabajamos, sea por si son cuantificables o no cuantificables. Pero detrás de ellas, en su conjunto, está latente y valioso ese circuito de razonamiento lógico que propone Wallace. Y jueves y viernes vamos a aterrizar concretamente en los procedimientos de investigación. ¿Por qué esta línea que va hacia dos conceptos un poco de criptograma? Vamos a dejar de lado consideraciones de epistemología de investigación y de hermenéutica. ¿Qué es esto? La epistemología es una parte del pensamiento filosófico que estudia los fundamentos del conocimiento humano, que estudia los aportes que desde la más remota antigüedad, porque estoy pensando en el pensamiento griego, en Aristóteles, hacia lo más contemporáneo, hacia la teoría cuántica, los aportes que se han hecho respecto a cómo conocer, cómo evoluciona el conocimiento y por qué. Hay una lista importante de autores claves que son clásicos de esta parte del estudio que significa conocer los fundamentos del pensar a través de distintas miradas. Es un tema que lleva su tiempo y que implica entrar en mínimamente la consideración de unos 10, 12 autores que van jalonando la historia de la metodología de investigación a lo largo del tiempo. Como ustedes se darán cuenta, ahí descubriremos, ayer hablé de Descartes. Descartes, con el pienso, luego existo, le introduce el factor del positivismo de la modernidad, del 1500, 1600, al análisis de los hechos, la racionalidad. Y el otro tema que vamos a dejar de lado también es la hermenéutica, aunque mañana vamos a hacer una mención, yo voy a recordar esta palabra, pero lo vamos a ver desde el otro lugar, desde el más claro, que es el que voy a enunciar ahora. La hermenéutica es la especialidad del estudio y la interpretación de los textos, del decir de cada autor y de la comparación entre autores. Me adelanto un poquito. Cuando usted descubre su tema de investigación y circunscribe el problema, el paso siguiente es saber, en la grabación esto que voy a decir ahora no está, cuál es el estado del arte. ¿Qué se entiende por estado del arte? ¿Qué es lo que se ha dicho hasta este momento, hasta ese momento en que usted se va a meter en ese problema? ¿O va a haber otro perfil de ese problema? Porque cree que este es su aporte original. ¿Qué se ha dicho sobre ese tema hasta ahora? Al recorrer el qué se ha dicho, usted va a decir, bueno, los autores A, B, C, D llegaron hasta acá. A partir de acá, y conociendo esto, mi aporte apunta a esta observación y a esta hipótesis de trabajo. Ahora, esto lo lleva a conocer autores, pero a conocerlos en profundidad, ponerse en el lugar del autor, no juzgarlo antes de leerlo, ni juzgarlo desde su preconcepto.
aquí le gatilla el tema de la observación objetiva. Ponerse en el lugar del autor. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿En qué momento vivía? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo le golpeaba la realidad que estaba escribiendo? ¿Desde qué lugar lo dijo? ¿Cuál era su concepción teológica, filosófica o política? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo suelo decir en mis clases de historia siempre lo mismo. Y aquí le voy a dar sin querer otro ejemplo de objetividad analítica. Evidentemente, en el 1800 había un problema severo y serio en el sector del trabajo. Si los trabajadores en el siglo XIX no estaban sometidos a condiciones de seria exigencia y no participaban en pleno de los beneficios de la sociedad, Carlos Marx no hubiera escrito la crítica de la economía política. 1850, 60. Pero, si eso no fuera así, el Papa León XIII no hubiera escrito la primera encíclica social de la Iglesia, Rerum Novarum. El problema estaba, se iluminó desde dos posiciones valorativas distintas. Pero si esto es así, el problema estaba. Ahora, lea a León XIII poniéndose usted dentro de la Iglesia y lea a Marx poniéndose en las condiciones del sector laboral de la Inglaterra o de la Alemania del 1800. Este es el fascinante espacio de la hermenéutica. Requeriría un curso en especial, pero yo no puedo definir solamente la palabra sin incursionar en esta pequeña explicación, y discúlpenme la digresión. Estas dos cosas las vamos a dejar un poco de lado, porque las dos implican una dedicación muy detenida a informarse y analizar. En esta, discúlpenme, pero tengo algunas notas. Esta cita también de Mario Bunge, con la que trato de inaugurar la reunión de hoy, tiene un aspecto que tiene mucho que ver con algo que dijimos ayer. Cuando Mario Bunge dice conocimiento ordinario, se está refiriendo a lo que nosotros visualizamos ayer, a lo que les propuso visualizar como conocimiento ancestral, como conocimiento natural, como sabiduría del hombre simple, como sabiduría popular. Si esto no permite solucionar una situación, si este modo de mirar las cuestiones de la realidad no resuelven y no sirven para plantearse interrogantes, entonces hay que recurrir a otro tipo de pensamiento. Voy a dar un ejemplo muy, muy duro. En algún momento, en este momento, pero seguramente lo voy a reiterar en las reuniones de los próximos días, yo les voy a decir que hay que leer en 360 grados. Esto es lo que tiene que hacer un investigador. ¿Qué es leer en 360 grados? Leer a todos los autores que tienen que ver con el problema que usted está investigando.
los que tienen el beneficio de su aceptación y aquellos a los cuales usted cuestiona desde su propia posición el derecho al mundo de tenerlo. Ahora, no lea lo que no le gusta anticipando la crítica. Esto quiero decir. Entonces, el razonamiento científico es lo suficientemente duro, y acá es lo delicado que mi cabeza decía, en mi cabeza dada vuelta pensaba decir, frente al coronavirus, usted puede tener dos actitudes. Lo digo con un enorme respeto, pero con objetividad de médico forense. Usted puede rezar para que la epidemia termine, desde la posición religiosa que quiera. No está mal. Pero usted también puede dar gracias, inclinarse sobre el microscopio, sobre el macroscopio, o sea, de la probeta de laboratorio, y tratar de decodificar la molécula del virus. Estas son las dos imágenes de los dos tipos de pensamiento. Acá es donde apunta Mario Bunge cuando dice, el conocimiento científico empieza donde el conocimiento ordinario se agota. Es un mensaje para pensar, discúlpenme la vehemencia, pero me parece que hacía falta. Entonces, no vuelvo al tema, acá no hay nada complicado ni misterioso. El razonamiento científico es el resultado de enfocar los problemas con una metodología de pensamiento. Y esta imagen, ustedes van a ver al fin del día de hoy que es tan simple como importante, porque reaparece. Ustedes tienen en la grabación una explicación más detallada de este esquema gráfico del método científico. Con otra definición, es un conjunto de pasos, de técnicas y de procedimientos para formular y resolver problemas. Características y pasos. En las características es claro y es preciso, es racional, se puede verificar, se puede probar, eso le da solidez, y trata de entender el problema en sus constitutivos fundamentales. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué vuelve a aparecer ahí graficado de otra manera? Vuelve a aparecer el círculo de Wallace. En el papel que ustedes tienen de Yolanda Castán, aparece con otra forma un poco más detallada de explicación. Aparece la observación, aparecen los supuestos en la hipótesis, el análisis y la comprobación de la hipótesis. Si no se prueba, volvemos a empezar, tenemos que cambiar los criterios de análisis, se elabora una teoría. Lo tienen explicado arriba y debajo de este cuadro, lo cual, insisto, también tiene
la memoria no me falla, la primera explicación del círculo de Watt. Pero con este avance que es un poco más completo. Bueno, aquí hay un recuerdo de qué es una hipótesis, qué es una tesis, y hay dos conceptos que en algunas investigaciones aparecen y en otras investigaciones no tienen por qué aparecer. Cuando vimos ayer el caso de la teoría de la demanda, mejor dicho, el caso de la demanda, y llegamos a la conclusión que se podía enunciar la hipótesis probada como que la demanda era una relación inversa, las cantidades demandadas se comportaban en forma de una relación inversa a los precios. Eso, comprobado y reiterado en distintas pruebas, permite elaborar una formulación teórica. No ya hablar del precio A, B y C. Si veo que el comportamiento se reproduce en todos los productos, entonces digo, esta es una teoría. Esta es una teoría tan válida en planos distintos, como que si uno tira un objeto para arriba, cae. O sea que ninguno de nosotros cuando tira una piedra se le reproduce en su cabeza la ley de la gravedad, pero ahí está la ley de la gravedad. Bueno, algunas investigaciones, por su naturaleza, concluyen en teorías, y esas teorías permiten formular leyes. De hecho, los que vengan de las ciencias económicas saben que lo que hemos visto en ese ejemplo termina concluyéndose como ley general de la demanda. También va a haber una ley general de la oferta que es absolutamente inversa, porque los empresarios cuando los precios suben están dispuestos a vender más, ofrecen más, y cuando los precios bajan ofrecen menos. Pero a ver, no mencioné hasta ahora eso, pero la ley de la demanda tiene una contracara que es el comportamiento del empresario. A partir de acá, y esto sí lo voy a pasar más o menos rápido para que nos quede tiempo para discutir un poco. Ustedes se van a encontrar, me están oyendo bien porque aquí ha sonado una especie de campana y me da la sensación que ¿puedo seguir adelante? Perfectamente, te oímos Bueno, sin interrupción. perdón. Aquí ustedes tienen distintas tipologías de investigación que no son contradictorias, son complementarias. Ustedes se van a dar cuenta que un proceso de investigación puede adquirir 2 o 3 caracteres. Lo voy a explicar enseguida, pero esto termina de ordenar lo que nos puede pasar conceptualmente, no quiero usar la palabra teóricamente, conceptualmente al adentrarnos en el campo de la investigación científica. Por ejemplo, allí tienen el propósito. Ayer vimos, cuando vimos investigación, desarrollo e innovación, o es básica o es aplicada. Por los métodos específicos se puede simplemente observar o se puede experimentar. Yo creo que en la grabación ustedes tienen acá el ejemplo de uno no puede experimentar eh, en viajando por el espacio. Uno puede poner sondas para ir más lejos de lo que se captura por un telescopio y ver qué pasa en el espacio. Con una sonda interestelar usted observa y saca las conclusiones respecto a la observación. Sin embargo, se me ocurre ahora,
dentro de la Estación Espacial Internacional, que hace unos 20 años, entre paréntesis, que está dando vuelta con dotación permanente y de los países más diversos alrededor de la Tierra, ahí adentro se están haciendo experimentaciones. ¿Qué experimentaciones? Y se puede producir, hay una huerta, eh, hay una huerta por hipocondria de distintos tipos de, de alimentos frescos dentro de la estación espacial con ausencia de gravedad. Se hacen pruebas de aleación de materiales. Ahí se está experimentando. No se está observando, ahí se está experimentando. Y el último perfil es que la observación, en lugar de ser de un campo determinado, sea natural o sea de comportamiento de las personas, se traduzca en trabajar datos estadísticos conocidos. Si usted analiza el resultado de las últimas 6, 8, cuanto más datos tenga mejor, elecciones en su país, puede ver la evolución de la captación voluntaria de los distintos partidos políticos. Eso es una investigación histórica. Fíjense que laboratorio documental y trabajo de campo están muy relacionados con lo que acabamos de decir, de observación, de experimentación o de trabajar con base de datos. Voy muy rápido porque disponen de la grabación. Perdón, volví para atrás. Por la naturaleza de los datos. Y una investigación de tipo estadístico es cuantitativo, sea porque usted trabaja datos históricos o poblacionales o analiza casos que están documentados, o porque realiza entrevistas personales para capturar opiniones. Cualitativa activa puede transformarse en cuantitativa. ¿Por qué? Porque usted en las entrevistas personales analiza 3 grupos, somete a 3 grupos de personas profesionales, intelectuales, empresarios. Cuando tiene las respuestas, las puede procesar. ¿Qué contestaron quiénes y en qué grado de similitud o de diferencia? Y las puede trabajar cuantitativamente. Las fuentes secundarias son fuentes estadísticas, como vimos antes. ¿Qué tenemos acá? Por el manejo de las variables. Hace experiencia, no hace experiencia, o hace un mix entre lo experimental y lo no experimental. Este es quizás el punto, me detuve mucho en este punto, explicando cada una de los perfiles desde el punto de vista de la naturaleza de la inferencia, del modo que usted captura y procesa los datos. Entonces, acá hay dos tipos, hay varios tipos de procedimiento. El más utilizado y que combina a todos los demás es el hipotético deductivo. Y ahí es otra vez donde Castan muestra la rueda de balas y la califica. Si usted arranca desde generalizaciones empíricas, ve situaciones,
y en partir de esto elabora una interpretación, usted está yendo desde la generalidad a la hipótesis. A partir de ese salto de esto es lo que yo pienso, está iniciando un proceso de deducción. Entonces, acá están combinadas las dos características. Esto, sepa que esto es así, sepa que esto se identifica así, pero esto no lo obliga, esto es para que usted sepa cómo son los mecanismos y cómo se han identificado los mecanismos de razonamiento, pero no implica que usted se tiene que poner a pensar si va a ser inductivo o deductivo en su proceso de investigación. Sí lo puede revisar a partir de estos criterios. ¿Yo cómo actué? El camino más sólido, el más preciso, es el que va de la deducción a la teoría y no de la observación a la teoría. Usted, por la profundidad, bueno, obviamente, si usted hace observaciones, simplemente está haciendo una investigación de tipo exploratorio. De alguna manera, cuando ayer veíamos el título, utilizábamos la tesis y su título y su hipótesis, ese objetivo de investigación es el exploratorio. ¿Qué está pasando con las políticas públicas? ¿Funcionan o no funcionan para objetivos que el investigador se planteó como importantes? ¿Cuáles? No solamente el control de gasto, sino la calidad del gasto. Cuando usted tiene esto, obviamente va a terminar describiendo. También puede hacer solamente una manifestación descriptiva, pero evidentemente usted va a describir porque antes hizo una exploración. Va a explicar qué es lo que vio. Y la correlacional es cuando usted compara relaciona, digamos, dos situaciones. Por ejemplo, eh, si usted eh, compara, decide comparar la concurrencia a un espectáculo cinematográfico cuando hay días de sol y cuando hay días de lluvia. Usted va a tener los dos tipos de datos y para tener una idea de la sinergia entre los dos, va a tener que hacer una vinculación de las variables. Eso se llama cómo se comporta una respecto a la otra. Y hago este gesto porque va a ser una correlación entre ambas. Y hay un método matemático que le va a permitir definir el grado de correlación entre la presencia del cine y de sol. Es esto, efectivamente, mire, me sirve este caso, que no está en la grabación anterior. Efectivamente, ¿por qué? Porque una opinión es de sentido común, obviamente. Si llueve, más bien que la gente va a tratar de ir al cine, y si hay sol, va a ir al parque. Sí, pero es distinto que yo le diga exactamente en qué grado de proporción la gente va al cine cuando llueve. Porque entonces usted, empresario de sala cinematográfica, puede, por ejemplo, multiplicar las emisiones de la película o de la obra de teatro, no importa. Y si hay días de sol, las reduce, está bajando costos. Pero con cierta precisión. ¿Tiene sentido hacerlo o la variación es tan poca que no tiene sentido que lo haga? Esto es un impacto, digamos, temporal. ¿En qué momento está haciendo la investigación? ¿Está cruzando sucesos de principio del siglo XX con principios del siglo XXI? O está haciendo un seguimiento de los hechos a lo largo de todo el siglo. En un caso usted tiene una sincronía de hechos menores, en otro caso está comparando situaciones extremas.
por el periodo temporal lo mismo. Es un primo hermano de lo que acabo de decir. O hace un corte o lo hace con continuidad. ¿Cómo termina esto? Este cuadro describe distintos perfiles de investigación, que no son opcionales ni alternativos. Según cómo trabaje una investigación, la puede calificar con 2 o 3 o 4 de los cuadros que figuran tonalizados en verde en el gráfico. Y en el perfil que abarca estos puntos, aparece como esencia de la metodología de investigación el uso del método hipotético. Y esta descripción de las tipologías de investigación, en las que mañana vamos a caer sin usar el gráfico cuando veamos el armado de una estrategia de investigación, les quedan planteados, a mi manera de ver, los conceptos núcleo del método científico. Y esto es, como dije ayer, lo que hace sólida la opinión, lo que hace que el modo de aclarar, de enfrentar o de querer solucionar una situación sea fundada, tenga fuerza, tenga calidad. Bueno, hasta aquí un RAF general de la temática de hoy. Ustedes lo tienen reiterado en la grabación que han recibido, y ahora queda la conducción en manos de Edgar a ver cómo seguimos con esto. Yo voy a, bueno, en principio no voy a sacar los cuadros por si hay alguna pregunta, y si no después para el diálogo bajamos los